Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. Francisco Pérez, 10. Podemos ir. Y después, ¿quiénes quedan para rendir? Que ya le pusimos la nota, se van. ¿Sí? Quedan los otros. Ya puede haber 2 planillas completas de alumnos. Capaz que los que rinden son 5 o 6, que son los que no tienen estudio, no han promocionado. Los que se promocionan vía sección alumno, ¿qué pasa? Esa gente ya está, tiene una planilla aparte, una acta aparte. Ya le ponemos la nota, esa gente ya no va al examen final. Solamente van con la libreta los que promocionan con nosotros, que son los de años anteriores. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Está clarito? Bien. ¿Tienen ganas de estudiar este año? Ustedes saben que todos ustedes no se van a recibir el mismo día ni a la misma hora. Acá se reciben 24, 25 promoción. Y si ustedes lo juntan a todos, hay que ver quién empezaron el mismo año. Los que están acá todos empezaron el año pasado. Debe haber alguno que ya empezó. Y si quedó por X motivo, está acá. No le vamos a mentir. Esta carrera no es un lecho de rosa. Hay que estudiar. Estudiar y bueno, la siguiente. A mí me está gustando más, ¿ves? Hay más gente. Ya que hay más gente, uno ya se va emocionando más. Sí que esto no se puede mal. Ustedes me dan vida, pero necesitamos que aprendan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar directamente con la unidad 3, pero vamos a hacer una clase estilo tsunami cognitivo. ¿Por qué tsunami? Porque viene fuerte, arrasando. Conocimiento. Y después van a ingresar el cerebro. Tsunami cognitivo. Reforma. Este país no se escapa nadie de aquí. Ustedes tienen que preguntar, no se queden con las dudas. No dejen de preguntar. Es más, va a haber 5 comisiones que van a comprar. No es que una sola comisión va a tener todos los alumnos, no lo vamos a repartir. Porque estoy viendo más o menos 300 de la mañana y de la tarde, mínimamente. No, pero la mañana estaba lleno, más o menos. Yo digo 300, pero esto no habla que cada cocina. Son 5 comisiones, más o menos, si son 300, más o menos 60 cada comisión. Lo vamos a repartir en forma proporcional. Toda la tarde van a tener 3 opciones. Una de ellas, hay un alumno, todos los alumnos los quiero, no me interesa el color político. Hay un alumno que le dicen, yo le llamo cariñosamente, el loquito vaca. El loquito vaca prepara a los alumnos. Ya cerca de la sala de profesores, está el centro de estudiantes. Él prepara. Hace rato lo vine que yo te voy a recomendar. Yo las clases. Te lo recomiendo, ¿eh? Da clase. Es bueno. Es bueno. Viene aquí un pizarrón, ese. Es el que, a nosotros, vamos a morir.
ayudante alumno en este momento, por la que fue ayudante alumna, muy buena alumna, de muy alto rendimiento académico, altísimo. El hecho solo ya no la tiene. Más es una chica que está en es de San Pedro. ¿La conocen? Hay que imitarla. Hay que imitarla. No hay con qué dar. Tiene un altísimo rendimiento académico. No hay alumnos que la puedan superar. Puede ser que haya, pero yo no conozco. El Loquito Vaca no tiene alto rendimiento académico, pero a esta materia la sabe. La sabe. Y si hubiera otro alumno, lo recomiendo. Porque yo sé que en la clase, él enseña la práctica, yo he conversado muchas veces con él, he participado con él, yo mismo me he sentado al lado de él, no tengo ningún problema. Y yo no sé de qué color político tiene, no sé de ser un alumno. No tengo preferencia por nada. Si hubiera otro que está en la misma situación, está bien, se lo recomendaría, pero no conozco más que lo que yo. Señores, vamos a empezar nuestra novela. La unidad 3, modelos contables, pero vamos a ir trabajando con las otras unidades. Con la 4, con la 5 y con la 6. Por eso es un ámbito cognitivo. Y alguien me dirá, aquí hay gente que ya la cursó la materia. Zamora, por ejemplo, ¿no? Ahora va a ser promocionada por izquierda. Bien. Por izquierda. ¿Ya aprobó su básica? Sí. Pero vos querés por izquierda, no vas a ir por seleccionar uno. Muy bien. ¿Profe? Sí. Yo también. Yo la hice la materia de escuela del Marseille, la hice básica también. Te va a inscribir en seleccionar uno con nosotros. No, profe. Lo mismo tenés que estudiar. Sí. La única diferencia es que uno va allá y otro acá. Allá renunciar a la regularidad, aquí no va a renunciar. Pero lo mismo tenés que venir a teoría, tenés que tener la asistencia del 80%, en lo práctico tenés que venir 80%, rendir teoría y rendir práctica. ¿No? La única diferencia está que no se inscribe seccional. La obligación de estudiar es la misma. ¿Estamos? No hay una diferencia entre aquellos un tema y estos otro tema. Todos estudian lo mismo. ¿Estamos? Pero le abrimos las cosas. ¿Quiénes son los condicionales? Un poquito, ¿no? Con sinceridad. Y no es pecado ser condicional. Bueno, lo vamos a, si quieren ser promocionales, lo admitimos acá más. Si quieren, no lo obligamos. De todas maneras, cada uno haga un examen de conciencia, hace una culpa, ¿me da el cuero o no me da el cuero? Hablando mal y pronto para poder soportar la carga de conocimiento que deben sobrellevar. No lo aprovechen, aunque yo sé que lo van a dejar de lado a nosotros. De última, desechan la vida superior y se van con la gente. Ustedes saben, chicos, que la contabilidad, más allá de que la podamos considerar ciencia, técnica, arte, tecnología, la podemos ver como un sistema de información contable que forma parte a su vez de un gran sistema de información contable. Al ser sistema, ustedes saben que tiene un input
económicos, que tiene un notebook, información contable, balance le llaman ustedes, y tiene una caja negra, en cuyo contenido se desarrolla el proceso de generación de resultados. Esos resultados pueden ser positivos o negativos. Ustedes tienen que saber que al resultado se llegan por dos vías. Una por diferencia patrimonial y la otra yendo al estado de resultados. ¿Qué es eso de diferencia patrimonial? Si yo parto con un patrimonio de 100 hoy y a fin de año tengo 150 de patrimonio, evidentemente habré ganado 50 pesos en la medida que en ese interés no haya habido aporte de capital ni haya habido retiro de capital. De la misma manera, puedo iniciar hoy con un patrimonio de 100 y a fin de año puedo tener 80, tengo menos patrimonio. Habré perdido 20 pesos. En la medida que no haya habido aporte de capital o retiro de capital. Esta frase es fundamental para lo que viene después. Porque le estoy diciendo, habrá resultado en la medida que no haya aporte de capital y retiro de capital. ¿Y cuál es la otra forma de llegar al resultado? A través del estado de resultado. ¿Y qué hay en el estado de resultado? ¿Me pueden decir qué hay en el estado de resultado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Saber que nuestra disciplina contable se maneja por normas. Así como un abogado debe manejar el Código Civil, por ejemplo, el contador debe manejar normas contables profesionales. Y hoy por hoy en la Argentina conviven normas contables profesionales de producción argentina y conviven con las normas contables de información financiera internacional. Conviven. Y hay entes que están obligados a presentar toda la información financiera conforme a normas internacionales de información financiera. Y hay otros entes para los cuales es optativo y habrá entes que solamente la tienen que presentar bajo normativa profesional. Esa normativa profesional la van a estudiar ustedes, lo que es teoría, por cuestiones de tiempo, en Forley Newton, cuestiones contables fundamentales. Les recomendamos la quinta edición. Este autor es sumamente difícil de entender, razón por la cual en las otras unidades hemos tratado de dividirlo, no porque sea malo, sino porque es muy difícil de entender. Tiene muchos libros. Entonces, la unidad 2, donde ya van a comparar los marcos conceptuales que tiene toda norma contable, tanto la argentina como la internacional, esa comparación la van a ver de un libro de José Luis Castro, que se denomina Introducción a las normas internacionales de información financiera. ¿Cómo se abrevia? NIF. ¿Estamos? Esa lectura se la dejamos para ustedes. ¿Por qué? Ustedes mismos van a tener necesidad de abordar esos temas, porque yo ahora les voy a presentar ustedes me pueden decir qué es un activo. ¿Qué concepto de activo tiene? Sin miedo. ¿Qué apellido tienes vos? Mirad. Sí.
sea, te dijeron que estudies esa definición. No, no, Está bien, pero el concepto activo te dijeron que lo estudies eso. Nosotros vemos activo en primer año, vimos el concepto jurídico y el concepto económico, ¿verdad? Uno, el económico, que habla acá la compañera. Por otro lado, nosotros vemos un concepto jurídico de activo. A nosotros, desde el punto de vista contable, ¿cuál nos interesa? El económico o el jurídico. El económico, ¿sí? Porque tiene incidencia patrimonial. Y ese concepto económico surge de la lectura de algún modo de la resolución técnica, del marco conceptual. Creo que esta mañana cuando yo pregunté, una alumna me dijo que el conjunto de bienes y derechos que a favor del jurídico. Es un concepto jurídico. Y yo le dije, a partir de este momento, apretar suprimir y en tu CPU desapareces. Y vas a aprender esto. ¿Qué dice el marco conceptual argentino? ¿Qué es un activo? Un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, fíjense, del pasado, no del futuro, que va a ocurrir, no, ya ocurrió. Cuando un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que el bien, que puede ser material o inmaterial, genera. Y a su vez esos bienes pueden tener un valor de cambio o un valor de uso. Cuando tiene un valor de cambio implica que el bien se puede canjear por efectivo. Implica que el bien puede cancelar un compromiso, una obligación, una deuda. Y también implica que se puede distribuir a los propietarios del ente. ¿Por qué? Porque yo también puedo repartir no tan solo plata, no tan solo dividendo en efectivo, puedo repartir de bienes a los propietarios. ¿Estamos? ¿Y cuándo tiene un valor de uso? La norma dice que ese valor de uso implica que el ente lo puede usar en la actividad productora de bienes o servicios. Pero en general, el valor de uso se define como el valor actual de los ingresos netos de fondos, de efectivo, que el bien genera a lo largo de su vida útil. Y cuando hablamos de valor actual, vamos a hablar, ya adelantándonos a dos grandes conceptos que se ven en el cálculo financiero: la actualización, que implica traer valores del futuro hacia el presente, mediante la inversa del factor de capitalización. ¿Cuál es el factor de capitalización? Uno más I. Ustedes saben que hay un interés simple y hay un interés compuesto, para hacerlo sumamente resumido. Cuando transitamos el interés compuesto, el factor de capitalización implica llevar valores del presente hacia el futuro, mediante el 1 más I elevado a la n. ¿Ese I cuál es? Es la razón. ¿Se acuerdan? Mire, yo me acuerdo que en sexto grado, en aquella época, me decían cuál era la fórmula del interés simple. Interés igual a capital por razón por tiempo dividido en 100 por unidad de tiempo. Esa razón, la R, dividido en 100 es el I, el tanto por uno. ¿Me entienden? Entonces, si yo hablo de un factor de capitalización es porque estoy dentro del concepto de interés compuesto. ¿Estamos? No estoy dentro del interés simple. Porque el monto a interés simple es capital
por 1 más I por N. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de valor actual, implica trabajar con la inversa del factor de capitalización. Y eso ya tiene un problema. Hay que ponerle una tasa de interés. Ese I tiene que ser una tasa de interés. Obviamente, tanto por uno. Entonces, depende la magnitud de la tasa de interés, o grande o chica, o la aumente o la disminuya, será el cociente. ¿Qué pasa en un cociente cuando yo disminuyo el divisor? Si disminuyo el divisor, ¿qué pasa con el cociente? ¿Aumenta o baja? Aumenta. Y si yo aumento el divisor, baja el cociente. Bueno, lo mismo pasa cuando hablo de valor actual. ¿Estamos? Porque 1 sobre 1 más I. Depende del valor de I, será el resultado, será el valor actual. ¿Estamos? Pero acá hay algo importante. Acá lo importante para que el bien material o inmaterial con un valor de cambio, un valor de uso, sea un activo, debe generar un flujo de fondos efectivos o de equivalentes al efectivo. Y ahí estamos introduciéndonos ya a un concepto que van a ver en Contabilidad Superior 3, que es el estado de flujo de efectivo y equivalente de efectivo. Por ejemplo, un equivalente de efectivo es un plazo fijo a no más de 90 días, por ejemplo. El dinero en caja de ahorro es un equivalente de efectivo. Entonces, ese flujo de fondos que genera el bien debe ser positivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el bien, si me genera 100 pesos de ingresos en plata, yo no puedo pagar 150 de impuestos por ese bien, porque en ese caso mi flujo de fondos es negativo en 50 pesos. Y si es negativo el flujo de fondos que genera el bien, no puedo hablar de activo. Fundamental, el flujo de fondos debe ser positivo para que el bien con un valor de cambio, un valor de uso, material o inmaterial, sea considerado activo. ¿Me van siguiendo? El ejemplo más claro de un bien que sin tener el derecho de propiedad se lo puede incorporar como un activo desde el punto de vista económico, como estamos hablando acá, son los bienes adquiridos mediante compras diferidas o contratos de leasing financiero. Ese es un tema del Superior 2, de agosto en adelante, Dios mediante. ¿Estamos? Una lavandería o una tintorería ecológica que compra bienes servicios puede incorporarlo en el activo y no tiene el título de propiedad. Por este concepto. Porque controla los beneficios económicos. Pero cuidado, beneficios económicos que en definitiva tienen que ser flujo positivo. Generar más ingresos que egresos de efectivo. ¿Estamos? O sea que acá el carácter de activo va a depender de la sustancia económica sobre la forma. No interesa el título de propiedad del vehículo en la medida que si yo lo compro por un contrato de arrendamiento financiero, leasing o compra diferida, yo controle los beneficios económicos que se generan bien y que el flujo de efectivo que me genera sea positivo. Y acá tenemos que hablar de un gran requisito de la información contable, que también está en el marco conceptual argentino. El requisito de esencialidad o de sustancia sobre la forma. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O están perdidos? Bueno, esto
esto se puede dar, porque acceder al conocimiento implica este tipo de temores. Lo que yo condeno es que yo no les facilite el acceso al conocimiento. No, que ustedes tienen miedo, que es natural que así se tenga miedo, del conocimiento. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Estudiar. ¿Y saben por qué se llaman alumnos ustedes? Porque están privados de la luz del conocimiento. ¿Quiénes deben llevar algo de luz, una vela encendida a vuestro conocimiento? Somos nosotros. Pero para eso, el que está acá necesita permanentemente llevar a cabo una acción de transposición didáctica. ¿Qué implica eso? Bajar conocimiento difícil y convertirlo en conocimiento accesible, fácil, vulgar para ustedes. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lean un texto lo puedan interpretar, lo puedan analizar y obviamente lo puedan digerir pedagógicamente hablando. ¿Entienden? Por eso son alumnos. Por eso están acá. Y les agradecemos. Y gracias a ustedes nosotros tenemos que estudiar. Porque si nosotros no estudiamos, evidentemente la vela no se prende. Y si la vela no se prende, ustedes van a seguir siendo alumnos. Bien. ¿Se entiende esto? Por favor. Nosotros vimos en el primer año que vieron la parte del sistema de información contable. ¿Recuerdan las entradas? Veíamos la diferencia entre hecho económico, acto de comercio, veíamos todo el proceso contable, ¿sí? Las distintas etapas del proceso contable. Vemos un poquito en contabilidad básica de la información contable que surge de ese sistema de información contable, que son 4 estados contables básicos y las notas y los anexos, ¿sí? Y de algún modo, dentro de ese proceso contable, algo muy importante era la registración de los hechos económicos. Por eso ustedes veían cada uno de los rubros, ¿se acuerdan? En contabilidad básica, los registros contables, cada uno de los rubros, bienes de cambio, caja y banco, vieron algunos controles, por ejemplo, el caja y banco, el arqueo de caja, la conciliación bancaria, ¿sí? Veíamos toda esa parte del proceso contable. Ahora, pero nosotros los contadores, todo ese proceso contable está arreglado, tiene su regla. Ustedes vieron, en contabilidad vimos nosotros la parte doctrinaria, toda la teoría contable, ¿sí? Ven una burbuja grande, ¿sí? Y dentro de esa teoría contable, una parte de la burbuja son las normas contables, que son las normas que nosotros de algún modo las tenemos que respetar dentro de la profesión, ¿sí? Ahora, esta materia es un salto muy importante para ustedes, porque nunca escucharon las palabras normas contables, ¿sí? Ahora, pero ustedes se van a dar cuenta que casi todo ese proceso que veían el primer año, lo veían desde el punto de vista normativo, pero no le decían, esto fue según la resolución técnica 17.5.4.3. Nada más que ustedes le decían cómo se registraba, por ejemplo, una compra. Si yo tenía el bien, la mercadería, tenía el precio,